El padre daba órdenes. El mundo obedecía. Pero en aquel salón, fue su hijo quien dio el primer paso. Tomás apenas podía mantener el equilibrio. Sus piernas dudaban. Su andar era torpe, inestable. Y aún así, se levantó. Sin música, sin permiso, solo con una decisión silenciosa. La mesera no lo corrigió, no lo detuvo, no se rió. Simplemente lo siguió. Y en ese instante, el salón entero se quedó en silencio. Nadie notó al hombre que observaba desde la entrada, inmóvil, con el teléfono apagado en la mano. El padre millonario, el mismo que había pasado años controlando cada paso de su hijo, sin permitirle fallar. Lo que ocurrió después no fue un espectáculo, fue una elección. Y esa noche, quien aprendió a caminar, no fue solo el niño. Esteban Gálvez no era de los que dudaban. Dueño de edificios que tocaban el cielo y empresas que operaban en 5 países, tenía fama de tomar decisiones con un solo vistazo. Compraba, despedía, construía, cerraba, todo con la misma mirada firme, sin levantar la voz. Excepto cuando se trataba de su hijo. A Tomás nunca le faltó nada, excepto espacio. Espacio para equivocarse, para caerse, para probar. Tenía 9 años y caminaba con dificultad. Una secuela de la polio infantil que no pudieron diagnosticar a tiempo. Sus piernas temblaban si caminaba más de 10 pasos. Pero eso no preocupaba tanto a Esteban. Lo que realmente lo inquietaba era el juicio de los otros. Por eso casi nunca salían. La única razón por la que aceptó aquella invitación fue porque el restaurante tenía reservados unos salones privados, discretos, sin miradas incómodas ni niños señalando desde otras mesas. Era viernes por la noche. En un rincón del salón, Las Gardenias, una banda de cuerdas tocaba algo suave. Nadie hablaba fuerte. Las parejas se movían lento entre las mesas, como si el aire pesara un poco más. Tomás no comía. Solo miraba, en especial a ella, Camila, la mesera de cabello recogido, pasos suaves y manos seguras. Ella servía como si bailara. Nunca tropezaba, nunca se apresuraba, nunca bajaba la mirada. Tomás la seguía con los ojos como quien reconoce algo, sin saber de dónde. Esteban, en cambio, la ignoraba. Mantenía la atención en el celular, a veces en su reloj, a veces en su propio reflejo en el vidrio, pero nunca en su hijo. ¿Puedo levantarme un rato?, preguntó Tomás en voz baja. No, es peligroso, respondió Esteban, casi automático. Tomás bajó la mirada. La cuchara tembló un poco en su mano. Camila, que acababa de dejar una bandeja sobre la mesa vecina, se detuvo por una fracción de segundo. Lo vio. No dijo nada. Pero sonrió. No fue una sonrisa de consuelo. Fue algo más raro. Como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando. Y aún así, no sintiera lástima. Tomás notó la sonrisa. Y por primera vez en toda la noche, sostuvo la mirada de alguien. Esteban no lo vio. Estaba respondiendo un mensaje urgente sobre una inversión que no podía esperar. Camila se alejó, pero dejó algo atrás. Una idea. O tal vez una invitación que no había dicho en voz alta. Y fue entonces cuando ocurrió algo que ni Esteban ni el salón estaban preparados para presenciar. Tomás apoyó ambas manos sobre la mesa y comenzó a levantarse. Al principio, nadie se dio cuenta. Tomás no hizo ruido. No empujó la silla. No pidió ayuda. Solo se apoyó en la mesa con esas manos pequeñas que apenas podían sostener un cuaderno y se puso de pie, despacio, con esfuerzo. Como si cada articulación tuviera que decidir si quería cooperar o no. Esteban, aún revisando contratos desde su celular, no levantó la vista. Pero Camila sí. Desde el otro extremo del salón, lo vio. Lo reconoció. No como un gesto común, sino como algo que solo los cuerpos entrenados entienden. Un movimiento que no nace del cuerpo, sino del alma. Tomás estaba de pie, torpe, tembloroso, pero no buscaba equilibrio.
Buscaba dirección. Se sostuvo derecho por un momento, los pies separados, las rodillas rígidas. Luego dio un paso, apenas un deslizamiento hacia adelante, como si su pierna izquierda tuviera miedo de tocar el suelo. Y lo logró. Un solo paso. Eso fue suficiente para detener a Camila. Ella dejó la bandeja sobre la barra. No miró a Esteban. No miró a nadie. Solo caminó hasta él. No corrió. No lo asistió. No extendió los brazos para prevenir una caída. Se detuvo frente a él, a la misma altura. ¿Bailas?, susurró Tomás. La palabra salió rota pero clara. Camila no respondió con palabras, solo asintió. Muy leve, muy lento, como si con eso dijera, te sigo. Y entonces, él levantó una mano, tensa, insegura, temblorosa. Ella la tomó, con suavidad, con respeto, como quien toca algo que puede romperse, pero también puede volar. El salón no se detuvo de inmediato. Algunas personas aún conversaban, otras pedían café. Pero una mujer en la mesa del fondo bajó su copa a mitad de sorbo. Un camarero se quedó quieto con la bandeja suspendida. Y Esteban finalmente levantó la mirada. Vio a su hijo en medio del salón, de pie, con una mujer de uniforme frente a él. Tomás dio otro paso, más lento, más desordenado. Camila no corrigió, no empujó, no guió. Solo siguió su ritmo. Y Esteban no se movió. Por primera vez en años no supo si debía intervenir o quedarse donde estaba. Camila no siempre fue mesera. Hubo un tiempo, que ahora parecía muy lejos, en que usaba zapatillas de danza y su nombre aparecía en carteles pequeños, pero impresos con orgullo. Bailaba en un grupo local de danza contemporánea. Nada lujoso, nada con aplausos masivos. Pero cada movimiento tenía sentido. Cada caída era parte de algo hermoso. Hasta que un día, en plena coreografía, su cuerpo no respondió. Un giro mal calculado. Una caída brusca. Un sonido seco en la rodilla. Los médicos dijeron que podía recuperarse. Y lo hizo. Caminaba bien. Servía mesas sin dificultad. Subía y bajaba escaleras. Pero el escenario, ese no volvió. No porque no pudiera, sino porque algo en ella había cambiado. Desde entonces aprendió a moverse con menos ruido, a vivir al margen de la música, a trabajar entre mesas, observando a otros celebrar, brindar, reír. Y nunca más bailó. Hasta que esa noche, un niño se levantó sin permiso y le tendió la mano. Había algo en Tomás que la detuvo en seco. No era solo su fragilidad, no era la torpeza de sus movimientos ni el temblor de sus piernas. Era el hecho de que estaba liderando. Con todas sus inseguridades, estaba tomando la iniciativa. Y lo hacía sin exigir que nadie lo siguiera. Camila entendió, en ese instante, que su papel no era guiarlo, era dejarse llevar. No por caridad, no por compasión, sino por respeto. Y así, en medio del salón, entre platos sucios y copas medio llenas, dejó que él marcara el ritmo. Tomás no bailaba bien, pero bailaba verdadero. Cada paso que daba era un pequeño milagro de voluntad. El pie izquierdo arrastrándose, el derecho pisando fuera de tiempo, su espalda intentando mantenerse recta mientras su mentón bajaba como para esconderse del mundo. Y aún así, seguía. Camila adaptó su cuerpo a ese ritmo desigual. No lo corregía, no lo dirigía, lo reflejaba. Porque había algo sagrado en ser parte de un movimiento que no te pertenece. Las personas comenzaron a notar. Una pareja dejó de hablar. Un joven sacó el celular, pero bajó el brazo antes de grabar, como si sintiera que el momento no era suyo para capturar. Y Esteban seguía inmóvil. Apenas respiraba. Veía a su hijo hacer lo impensable, caminar, en público, bailar, sin música, liderar, sin permiso. Y lo más desconcertante, una mujer lo seguía sin reírse, sin corregirlo,
sin mirar alrededor buscando aprobación. Solo lo seguía. Y eso, para Esteban, fue más difícil de comprender que cualquier diagnóstico médico. Una cucharilla chocó con una taza, luego cayó al plato y nadie se molestó en recogerla. El murmullo del salón se había apagado sin aviso. No por orden, no por anuncio, simplemente porque algo estaba ocurriendo. Y todos lo sentían. Tomás, con su camisa blanca arrugada y los zapatos grandes que Esteban había mandado ajustar por encargo, daba otro paso. El pie se desviaba. El tobillo se torcía apenas, pero seguía. Camila acompañaba el movimiento con una gracia contenida, casi invisible. Sus zapatos de suela blanda deslizaban con precisión para evitar roces. No lideraba, no rodeaba. Solo estaba ahí, como si el niño hubiera nacido sabiendo cómo se baila con alguien que simplemente acepta tu ritmo. Una pareja mayor, sentada cerca del piano, dejó de conversar. El hombre, con el brazo aún sobre el respaldo de la silla de su esposa, giró apenas la cabeza. La esposa le tocó el brazo y no dijo nada. El pianista, sin mirar a nadie, empezó a soltar las notas más despacio. No detuvo la melodía, solo la transformó, como si su piano no estuviera tocando para un público, sino escuchando a ese niño. Y entonces, Esteban dio medio paso hacia adelante. Fue instintivo, como una orden automática de su cuerpo, como si cada fibra le gritara que tenía que hacer algo, detenerlo, protegerlo, evitar lo inevitable, porque conocía ese patrón. Cada vez que Tomás intentaba caminar más de lo necesario, terminaba en el suelo, con raspones, con frustración, con la mirada húmeda, no por dolor físico, sino por vergüenza. Esteban tenía grabado cada uno de esos momentos. Era como un archivo que nunca cerraba. Lo revisaba a diario. Y por eso intervenía antes, siempre. Pero esta vez, no. Porque algo en él se quebró cuando vio a Camila seguir a su hijo sin temor. Ella no lo miraba. No buscaba aprobación. No parecía pedir permiso para nada. Solo seguía los pasos torpes de un niño, como si esos pasos fueran sagrados. Esteban apretó los labios. Tragó saliva. El celular aún estaba en su mano, pero ya no brillaba. La pantalla se había apagado hacía minutos. Y aún así, no lo soltaba. No por apego al aparato, sino porque dejarlo caer sería como rendirse, y él no se rendía. No sabía cómo. Entonces, algo ocurrió. Tomás tropezó. El pie izquierdo se enredó. La pierna derecha titubeó. Su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia el frente. Un suspiro se escapó de una mujer al fondo, pero no cayó. Camila, sin tocarlo, dio un paso exacto que equilibró la escena. Se colocó en diagonal. Cambió el peso de sus caderas. No sostuvo al niño. Sostuvo la posibilidad de que él siguiera. Tomás respiró hondo. Sus mejillas estaban rojas. Pero no se detuvo. Esteban, desde la distancia, sintió un nudo en la garganta. No era miedo, era algo peor. Era la certeza de que por primera vez su hijo no lo necesitaba. Y eso dolía más que cualquier caída. Tomás no escuchaba aplausos. No sentía miradas. No pensaba en el público. Él solo intentaba no caer. Cada paso era una negociación entre su cuerpo y su voluntad. El tobillo izquierdo discutía con la rodilla. La espalda intentaba erguirse, pero el cuello se inclinaba hacia adelante. Su mente le suplicaba regresar a la mesa, pero el calor de la mano de Camila lo sostenía. Y eso era suficiente. Un paso más, luego otro. No había música clara, solo un murmullo de piano flotando como niebla entre las mesas. Camila se adaptaba sin esfuerzo visible, pero por dentro sentía cada vibración como un estremecimiento. Sabía lo que era caer, lo que era quedarse sin escenario. Y sabía también que hay un momento en la vida donde alguien más te deja bailar, aunque no tengas equilibrio. Tomás levantó la vista por un segundo. ¿Está bien así?, murmuró.
Camila sonrió. Sin exagerar, sin condescender. Es perfecto, dijo, y no mentía. Porque lo que ocurría no era danza técnica, era algo más profundo, era entrega. Un grupo de niños en la mesa de la esquina dejó de mirar sus postres. Uno de ellos señaló con el dedo, pero su madre le bajó la mano con delicadeza, como si le dijera, «Observa, no interrumpas». Un joven camarero en plena ronda de servicio se detuvo a medio camino. Tenía 3 copas en la bandeja, pero no derramó ninguna. Solo bajó un poco la cabeza sin quitar los ojos de la escena. Una pareja en la barra susurró algo entre sí. El hombre se acomodó los lentes, como si necesitara ver mejor. La mujer, en cambio, solo miraba en silencio con una mano apretando su collar. No había música fuerte, no había luces especiales. Solo un niño con los zapatos mal puestos, temblando en el centro del salón, y una mujer que sabía cuándo moverse y cuándo esperar. Tomás dio otro paso. Esta vez su pie rozó el suelo con un golpe torpe. Su torso se inclinó hacia el costado, como si el cuerpo entero fuera a colapsar. Camila no lo sostuvo. Solo se movió a su lado. Bajó un poco su eje. Cambió el peso de un pie al otro. Parecía estar danzando, pero en realidad estaba equilibrando la caída de otro. Y en ese pequeño acto, lo estaba honrando. Tomás no lo sabía, pero lideraba, sin ritmo, sin técnica, sin saber siquiera que alguien lo seguía. Y sin embargo, lo hacía. Una mujer joven se levantó de su asiento sin decir palabra. Dio un paso al pasillo central. No bailó. Solo se quedó de pie, como si presenciara algo que no podía mirar sentada. El pianista dejó de tocar. Sus manos quedaron suspendidas sobre las teclas, no por olvido, sino por respeto. Esteban seguía allí, en el umbral entre las mesas y la pista improvisada. El celular colgaba inerte de su mano. No podía mover los pies. No por miedo de caer, sino por miedo de ver algo que no supiera interpretar. Su hijo no era el mismo de siempre. No estaba obedeciendo, no estaba pidiendo permiso, estaba avanzando. Y Esteban no sabía si aplaudir, intervenir o huir. Un pensamiento lo atravesó como un rayo. Si cae ahora, ¿me va a mirar buscando ayuda? ¿O va a seguir sin mí? No tenía la respuesta. Pero por primera vez deseó que no lo necesitara. Y eso lo derrumbó más que cualquier caída. Tomás nunca había estado tanto tiempo de pie sin apoyo. Cada músculo de sus piernas temblaba como si estuviera sosteniendo el techo sobre sus hombros. El sudor bajaba por la sien, no por calor, sino por miedo, pero seguía moviéndose. Y Camila seguía allí. No lo miraba con preocupación. No lo rodeaba como si fuera a quebrarse. Solo lo acompañaba, medio paso atrás, como si esperara su ritmo con la paciencia de alguien que ha aprendido a vivir fuera del tiempo. Una mujer con un bebé en brazos se levantó, no para salir, no para hablar. Solo se puso de pie. Detrás de ella, una niña de unos 7 años se despegó del respaldo de su silla. No imitó los pasos de Tomás, pero inclinó el cuerpo hacia adelante, como si algo dentro de ella respondiera a un llamado que no entendía. Un anciano se acomodó el bastón y giró su silla levemente. Observaba fijo. Sus labios se movían como si contara los segundos entre cada paso del niño. El salón, sin que nadie lo dirigiera, se convirtió en un coro sin voz. Nadie hablaba, pero todos escuchaban. Camila sabía que lo que estaban viendo no era una coreografía, era algo más raro, más real, más íntimo. Estaban viendo a alguien hacer algo por primera vez, sin saber si podría lograrlo. Tomás tambaleó. Fue un segundo. Una vibración pequeña en el tobillo. Una duda, un mensaje del cuerpo al cerebro. Ya basta. Pero no se detuvo. Y Camila, tampoco. Ella giró apenas, no para mostrar elegancia, sino para crear un contrapeso. Como si su movimiento silencioso pudiera sostener el equilibrio de otro. El impacto no estaba en lo que hacían, sino en lo que no hacían. No fingían, no performaban, no bailaban para nadie. Solo estaban.
caminando juntos. Y eso, de alguna forma inexplicable, conmovía más que cualquier espectáculo. Desde la entrada, Esteban los miraba con la mandíbula apretada. Lo habían invitado a cenas de gala, a óperas privadas, a recepciones diplomáticas. Y nunca había sentido que el tiempo se detuviera como en ese momento. Su hijo, ese niño al que creía conocer mejor que nadie, estaba al frente de todos, no escondido detrás de su espalda, no bajo su sombra, no dentro del coche especial que él mismo había mandado diseñar para protegerlo del mundo. Al frente, sin barreras, con una mesera al lado, no una terapeuta, no una cuidadora profesional, solo una mujer, que lo miraba como si fuera suficiente. Esteban sintió que algo dentro de él se desplazaba, como un mueble antiguo que, al moverse, revela el polvo de años. No era rabia, tampoco vergüenza. Era algo que no sabía nombrar, un tipo de amor que duele porque ya no tiene control. Tomás dio otro paso, esta vez más seguro. Y aunque nadie en la sala lo sabía, ese era el primer paso completo que daba desde que había aprendido a caminar con bastón. Esteban sí lo sabía, y sintió un nudo tan fuerte en el pecho, que tuvo que retroceder un paso, como si fuera él quien iba a perder el equilibrio. Camila bajó la cabeza por un instante, no para ocultar emoción, sino para agradecer sin palabras. Porque ese niño estaba guiando, y lo hacía sin mirar atrás. Tomás no sabía cuántos pasos había dado, no los contaba, no los medía. Solo sabía que estaba cansado, que sus piernas ardían, que su espalda le pedía descanso. Y aún así, no quería detenerse. Porque por primera vez no sentía vergüenza. No había risas, no había dedos señalando. No había voces diciendo cuidado, o no corras, o mejor siéntate. Había silencio. Y en ese silencio, algo florecía dentro de él. Una voz nueva, pequeña, temblorosa, pero suya. Camila lo sintió. No necesitó palabras para entender que ese era el último paso, el más difícil, el más importante. Tomás se detuvo. Respiraba agitado. Sus mejillas estaban encendidas, el cabello pegado a la frente por el sudor. Levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, buscaron algo. Camila pensó que miraría a su padre, que buscaría aprobación. Una señal, un gesto. Pero no. Tomás la miró a ella. ¿Hasta aquí está bien?, susurró. Camila no respondió de inmediato. Solo apretó un poco su mano. Después asintió. Es más que suficiente. Y soltó su mano, con una delicadeza que parecía una reverencia. Tomás bajó el brazo. Se quedó ahí, parado en medio del salón, respirando, temblando, pero de pie. Y entonces se giró lentamente hacia donde estaba su padre. Esteban no se había movido. No porque no pudiera, sino porque no sabía cómo. Estaba atrapado en su propio cuerpo, en su traje perfectamente planchado, en sus zapatos brillantes, en sus ideas antiguas. Pero algo en sus ojos había cambiado. Había visto muchas cosas en su vida, caídas de bolsa, alianzas que se rompían, discursos frente a auditorios que lo aplaudían de pie. Pero nunca había visto algo como eso. Su hijo, parado solo, y más aún, seguido por alguien sin miedo. Una mujer sencilla, con uniforme negro y zapatos gastados, que había elegido acompañarlo sin necesidad de figurar, sin protagonismo, solo confianza. Esteban tragó saliva. Apretó el celular con tanta fuerza que activó la pantalla sin querer. Una notificación entró, pero no la leyó. No podía. Porque frente a él, su hijo acababa de hacer algo que ningún médico, ningún terapeuta, ningún informe clínico había previsto. Había guiado a alguien, y nadie se había burlado. Nadie se había caído. Nadie había intervenido. Tomás se quedó inmóvil unos segundos más. Luego, sin mirar atrás, dio media vuelta y empezó a regresar. No hacia su mesa,
no hacia Camila, sino hacia su padre. Cada paso de regreso era más lento, no por cansancio, sino porque en el aire algo se había vuelto más denso. Esteban respiraba con dificultad, no por enfermedad, sino porque su orgullo estaba colapsando, y no sabía si eso estaba mal, o si era lo mejor que podía pasarle. Tomás llegó hasta él. No dijo nada, solo se detuvo frente a su padre, y le extendió la mano, pero no como un niño que pide ayuda, sino como un hijo, que invita a confiar. Esteban la miró por un segundo que pareció eterno. Luego bajó la mirada, y por primera vez en años, no supo qué hacer. Esteban no tomó la mano de su hijo, no por orgullo, tampoco por duda, sino porque, en ese instante, su cuerpo ya no obedecía. Toda su vida había sido un mapa de decisiones. Cada paso medido, cada riesgo calculado, cada inversión asegurada por un plan B y un plan C. Pero nadie le había enseñado qué hacer cuando un niño te extiende la mano sin pedir nada. Solo espacio. Tomás no insistió. Bajó el brazo despacio, sin reclamo, y caminó hacia la mesa, solo. Esteban lo siguió con la mirada. Y en ese recorrido de apenas 10 metros, su mente se llenó de escenas viejas, todas parecidas, todas repetidas. Tomás intentando subir un escalón, Tomás cayendo en la plaza del centro, con otros niños mirando. Tomás llorando en silencio mientras los otros corrían. Y él, siempre ahí, antes de que la lágrima saliera, antes de que la caída doliera, antes de que el fracaso ocurriera, para levantarlo, para cargarlo, para decidir por él. Pensaba que era amor, y en parte, lo era. Pero también había miedo, un miedo sordo, profundo, que se escondía detrás de frases como no está listo, el mundo es cruel, yo sé lo que es mejor. Esteban había construido su vida en base al control, y lo aplicó a todo, incluso a su hijo, especialmente a su hijo. Cuando los doctores dijeron que Tomás no caminaría con normalidad, él no lloró. Hizo planes. Llamó especialistas, compró libros, mandó a hacer sillas personalizadas, rediseñó su casa, reformó su auto, pero nunca preguntó a Tomás qué quería. Y ahora, viéndolo sentarse de nuevo, respirando agitado pero con los ojos brillando de algo que no sabía definir, Esteban se sintió por primera vez irrelevante, no innecesario, pero fuera del eje, como si su papel de protector se hubiera desvanecido sin previo aviso. Camila pasó junto a él sin hablar. Iba hacia la barra, con su paso firme, su espalda recta, pero ya no era la mesera, no en su mirada. Ahora era la testigo de un milagro pequeño, y la cómplice del gesto que lo provocó. Esteban giró un poco, siguiendo su trayectoria. Había algo en esa mujer que lo desarmaba, no por belleza, no por carisma, sino por la manera en que lo había ignorado. Sin despreciarlo, no le pidió permiso para seguir a su hijo. No le explicó nada, no lo tranquilizó. Simplemente actuó. Y eso, para alguien como Esteban, era una declaración más fuerte que cualquier discurso. Porque Camila confió en Tomás sin garantías, sin historial clínico, sin necesidad de tener la razón, y esa confianza había sido suficiente. Más que suficiente. Volvió la vista al salón. La gente comenzaba a moverse otra vez, lentamente, con respeto. Alguien pidió un postre. Otro levantó una copa. La música aún no volvía, pero el aire había cambiado. Como si todos supieran que habían presenciado algo que no se podía repetir, ni grabar, ni explicar, solo sentir. Esteban respiró hondo. Sus manos seguían frías, su espalda rígida, pero algo en su pecho se había roto. O tal vez, por fin, se había abierto. El restaurante estaba vacío. No era hora de servicio. Las luces estaban apagadas, salvo por un par de lámparas encendidas cerca de la barra. La música ausente. El murmullo de platos, suspendido.
Solo quedaba el eco tenue de lo que había ocurrido la noche anterior. Esteban entró sin anunciarse. No vestía traje esta vez, camisa suelta, zapatos comunes, nada que gritara importancia. Y sin embargo, su presencia llenaba el espacio como una sombra. Camila estaba detrás de la barra, limpiando copas con un trapo blanco. No se sorprendió al verlo. Tampoco sonrió. «Señor Gálvez», dijo, sin calor, sin frialdad, solo con neutralidad. Esteban se detuvo a unos pasos. No sabía qué decir. No había ensayado nada. «No vine a darte las gracias», soltó. Finalmente. Camila levantó una ceja, pero no habló. «Vine porque no entiendo lo que pasó anoche». Ella dejó la copa sobre la repisa con cuidado. ¿Qué parte no entiende? Él tragó saliva. No era fácil admitirlo. «No entiendo cómo pudiste dejarte guiar por él». «¿Por qué no?» «Porque pudo haber caído. Se podrían haber reído. Todo pudo salir mal». Camila apoyó ambas manos sobre el mármol. Lo miró con firmeza, sin dureza. ¿Y si hubiera pasado? Esteban frunció el ceño. ¿Cómo? Si se hubiera caído. Si se hubieran reído. ¿Qué habría cambiado? Su voz no acusaba, solo preguntaba, y eso dolía más. Él no supo qué responder. «Usted tiene miedo», dijo ella bajando la voz, «pero no del dolor físico. Tiene miedo de que su hijo fracase sin usted». Esteban bajó la mirada. «No es así. Sí lo es. Y está bien. Es normal. Pero no es justo». Esteban levantó la vista, por primera vez en mucho tiempo. No parecía un hombre poderoso. Parecía un padre confundido. ¿Justo para quién? Para él. Camila habló sin vacilar. «Porque usted lo protege tanto, que no le deja aprender que puede levantarse solo». Silencio. Esteban se sentó, por primera vez, en uno de los bancos frente a la barra, no como cliente, como alguien que ya no tiene defensas. «Anoche, cuando lo vi de pie, mi primer impulso fue correr», confesó. «Sacarlo de ahí, taparlo, hacer que todo desapareciera». «¿Y por qué no lo hizo?» Esteban apretó los labios. «Porque él no me miraba a mí, te miraba a ti». Camila bajó la cabeza, cerró los ojos un segundo. «No me eligió por confianza. Me eligió porque no esperaba que lo siguiera, y yo lo seguí», lo dijo con calma. Pero cada palabra era un golpe silencioso. «Y yo lo contuve toda la vida», murmuró Esteban, pensando que lo salvaba. Tal vez lo hacía, pero también lo detenía. Otro silencio, esta vez más largo, hasta que Esteban alzó la mirada. «No quiero que crezca odiándome por eso». Camila lo observó un momento. «Entonces déjelo avanzar, aunque sea sin usted». Esteban respiró hondo. Sintió que esa frase no era un reproche. Era una puerta. Y por primera vez, consideró cruzarla. La fachada del centro comunitario no impresionaba a nadie. Era un edificio reciclado, con pintura descascarada, ventanas empañadas y un cartel de madera que decía «Movimiento abierto», con letras desiguales. Esteban dudó al bajarse del auto. No encajaba allí. No con su camisa cara ni con su reloj importado. Pero no lo pensó demasiado. Tomó aire y cruzó la puerta. Adentro, el sonido era suave. No música, movimiento. Niños y niñas caminaban en círculo, algunos con muletas, otros con prótesis. Una niña sin brazo imitaba con el hombro un paso de danza. Nadie se reía, nadie juzgaba. Esteban observó, descolocado, y entonces la vio. Camila, arrodillada junto a un niño de andar torpe, guiándolo con gestos, no con palabras, no con manos, solo con paciencia. Cuando terminó la ronda, ella lo notó. No pareció sorprendida. «Lo esperaba», dijo secándose las manos con un pañuelo. Esteban se acercó, nervioso pero decidido. «No vine por Tomás», aclaró. Camila inclinó la cabeza sin saber qué esperar. «Él ya está aprendiendo a moverse solo». Hizo una pausa. «Yo no»,
Camila no respondió, solo escuchó. Creí que lo tenía todo bajo control, continuó él. Las terapias, las escuelas, los doctores, cada paso planeado, cada posible caída evitada. La voz le temblaba. Pero anoche entendí que el problema no era su cuerpo, era mi miedo. Camila cruzó los brazos, no con dureza, con contención. ¿Y qué quiere ahora? Esteban la miró a los ojos, por primera vez, sin escudo. Quiero que me enseñes a no sostenerlo tanto, a no asfixiarlo con mi cuidado, a dejar de empujarlo por un camino que yo elegí. ¿Y si se cae?, preguntó ella sin ironía. Entonces me tocará esperar a que él decida si quiere mi mano. Camila se quedó en silencio. Luego caminó hacia el centro de la sala. Le hizo un gesto. Camina detrás de mí. Esteban frunció el ceño. ¿Ahora? Ahora, dijo ella. No te preocupes por el ritmo. No te adelantes. No me toques. Solo sigue. Él obedeció. Camila dio un paso lento hacia la derecha. Esteban la imitó. Luego otro. Luego uno, hacia atrás. Su cuerpo rígido intentaba mantenerse elegante, pero el gesto era torpe, quebrado. No se trataba de gracia. Se trataba de presencia, de aceptar que no lideraba, de aprender a seguir. Cuando terminó, Camila se giró. Eso es todo. ¿Eso qué es? Lo que Tomás me enseñó sin decir nada, respondió. Seguir a alguien, sin tener miedo de ir más lento. Esteban bajó la cabeza, no dijo nada más, pero en sus ojos algo brillaba distinto. El auto avanzaba por la avenida con lentitud. Las luces de la ciudad se reflejaban en los vidrios, pero dentro del vehículo todo estaba en penumbra, ni la radio, ni el aire. Solo el zumbido bajo del motor y la respiración contenida de los dos ocupantes. Esteban al volante. Tomás en el asiento del copiloto. El niño miraba por la ventana, los ojos fijos en algo que solo él veía. Sus piernas colgaban, apenas alcanzando el borde del asiento. Ninguno hablaba, pero el silencio no era tenso, era nuevo. Esteban mantenía las manos firmes sobre el volante, pero no apretaba. Su postura había cambiado, más suelta, más humana. El semáforo cambió a rojo, frenó suavemente. Tomás se movió apenas, bajó la cabeza, luego la volvió a levantar. ¡Papá! Esteban giró un poco la cabeza sin soltar el volante. Dime. No creo que necesites agarrarme tanto, dijo el niño, sin mirarlo. Ya no. La frase flotó en el aire como una hoja en otoño. No fue un reclamo, no fue una queja, fue una observación honesta. Esteban tragó saliva. ¿Crees que te agarro demasiado? Tomás asintió muy despacio. Yo sé que puedo caer, pero también quiero intentar solo, aunque me lastime, aunque no me salga. El semáforo cambió a verde. Esteban no aceleró de inmediato. A veces no me doy cuenta, confesó, que al protegerte tanto, también te encierro. Lo haces con amor, respondió Tomás, pero a veces el amor también pesa. No lo dijo con tristeza. Lo dijo como quien ha estado esperando el momento justo para hablar. Esteban inspiró hondo. ¿Y qué quieres que haga? Tomás lo miró, no como niño, como alguien que empieza a ocupar su lugar. No quiero que me sueltes. Solo que me sigas un rato. La frase le golpeó el pecho. Era sencilla, pero detrás de esas palabras había años de gestos interrumpidos, decisiones tomadas por él, caminos empujados sin preguntar. ¿Y si no sé cómo? Murmuró Esteban. Tomás sonrió apenas. Entonces yo te enseño. El auto volvió a avanzar, lento, pero algo dentro de Esteban iba más rápido, y por primera vez en mucho tiempo, no le molestaba no tener el control. El portón se abrió con su sonido habitual, metálico, firme, obediente. Esteban maniobró despacio hasta estacionar en el mismo lugar de siempre, frente a la casa, justo debajo de la luz cálida del porche.
La misma luz que se encendía automáticamente al detectar movimiento. Pero esta vez, nadie se movió. Tomás no desabrochó el cinturón, Esteban no apagó el motor. Solo se quedaron ahí, uno al lado del otro, como si el viaje aún no hubiera terminado. ¿Te pasa algo?, preguntó Esteban, con tono bajo. Tomás negó con la cabeza. Solo estoy pensando. ¿En qué? En mamá, respondió sin pensarlo demasiado. La palabra cayó como piedra en un estanque. Esteban no la escuchaba desde hacía meses. A veces creía que Tomás la había borrado, como quien guarda una caja muy arriba para no verla. ¿Qué piensas de ella? Tomás se encogió de hombros. Que ella me dejaba intentar, aunque me cayera. El silencio fue ahora más espeso, más hondo. Esteban cerró los ojos un instante. Recordó. Recordó la primera vez que Tomás dio 2 pasos solo. Estaban los 3, en el jardín. Su madre había aplaudido con lágrimas en los ojos. Esteban había corrido a sujetarlo. Me costó verla así, confesó. Como si no hiciera nada. Como si esperara a que te lastimaras. Tomás lo miró. Pero no me lastimé ese día. No. ¿Y si lo hubiera hecho? Mamá estaría igual conmigo. Esteban sintió que algo en su pecho se abría con una grieta. No era culpa. Era comprensión. Tardía pero real. Yo solo quería que estuvieras seguro. Lo sé, dijo Tomás. Pero estar seguro no siempre es lo mismo que estar bien. Esteban apagó el motor. El silencio se hizo más profundo. Ninguno bajó. Los segundos se estiraban como si el tiempo estuviera esperando algo. Tomás miró por la ventana. Esta noche me sentí fuerte, murmuró. Lo estabas. No me dolieron las piernas. Me dolía el miedo. Esteban giró hacia él. ¿Miedo a qué? A que me miraras como antes, con cara de que iba a fallar. El padre tragó saliva. Y cuando no lo hice, ¿cómo te sentiste? Libre. Una palabra. Solo una. Pero cargada con todo lo que no se había dicho en años. Esteban miró sus propias manos sobre el volante. No temblaban, pero estaban cansadas. ¿Y qué quieres hacer ahora?, preguntó. Tomás bajó la cabeza. Luego, sin responder, abrió la puerta. Pero no bajó. Se giró una última vez y dijo, quiero que me veas. No como alguien a quien proteger, sino como alguien que puede llevarte de la mano también. Y entonces sí, bajó del auto. Esteban no lo siguió de inmediato. Miró el asiento vacío, el cinturón colgando, y por primera vez no sintió la necesidad de correr detrás. La segunda vez que Esteban cruzó la puerta del restaurante, no vestía como la primera. No llevaba traje, ni reloj costoso, ni el andar de quien está acostumbrado a ser servido. Llevaba una mochila pequeña colgada al hombro y el rostro más blando, con las líneas más marcadas, como si no hubiera dormido bien. Pero tampoco quisiera esconderlo. La puerta de vidrio se cerró tras él con un sonido suave. Camila lo vio desde el fondo del salón. Estaba doblando manteles en una de las mesas centrales, con movimientos precisos, metódicos, como quien ha hecho lo mismo tantas veces que ya no necesita pensarlo. Cuando lo reconoció, no pareció sorprendida. Solo se enderezó y esperó. Esteban caminó hasta ella, pero no dijo nada al principio. Sus pasos sonaban diferentes sobre el suelo de madera, más lentos, más conscientes, como si no quisiera romper el aire. ¿Volvió?, dijo ella sin adornos. ¿Sí? ¿Busca algo? Creo que sí. Camila esperó. Esteban bajó la mochila, la colocó en una de las sillas. Luego se sentó frente a ella. ¿Sabe por qué vine la primera vez? Supongo que para entender lo que vio, respondió ella. ¿No? Vine para buscar el error. Camila lo miró sin juzgarlo. ¿Y lo encontró? Esteban negó con la cabeza. Al contrario, encontré la única cosa que no pude controlar, y no me hizo daño. Camila se apoyó en el respaldo. No se trata de controlar, se trata de confiar. Yo confiaba en Tomás.
replicó casi en defensa. ¿No? Usted lo cuidaba. Que no es lo mismo. Esteban bajó la mirada. Siempre creí que si no lo protegía todo iba a salir mal. ¿Y qué es salir mal, señor Gálvez? La pregunta lo descolocó. ¿Caer? ¿Equivocarse? ¿Hacer el ridículo? Camila se inclinó un poco hacia adelante. Eso no es fracasar. Eso es vivir. Esteban respiró hondo. Cuando supe del diagnóstico, lo primero que hice fue armar planes. Plan de estudios, plan médico, plan legal, plan emocional. Todo. Lo único que no hice fue preguntar qué quería él. Porque preguntar también es soltar el control. Y soltar el control me aterraba. Camila asintió despacio. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que el verdadero miedo no era a que él se cayera. ¿Entonces? A que no me necesitara para levantarse. Camila guardó silencio unos segundos. Luego habló, suave, pero firme. Usted lo sostuvo durante años, pero no lo dejó pisar el mundo con su propio ritmo. Porque yo pensaba que si no lo guiaba, se iba a perder. A veces perderse es la única forma de descubrirse. Esteban la miró. ¿Cómo aprendió eso? Porque yo también quise controlar mi camino, hasta que la vida me detuvo. Hizo una pausa, y fue cayéndome que entendí cómo quería caminar. Ambos guardaron silencio. El salón vacío amplificaba cada respiración. ¿Cree que todavía puedo aprender?, preguntó él. Camila lo miró a los ojos. No había duda en su respuesta. Claro que sí, pero no desde el lugar del que da órdenes, sino desde el que se deja guiar. Esteban se recostó en la silla. Parecía más liviano, más presente. ¿Y por dónde empiezo? Camila se levantó lentamente, caminó unos pasos y señaló el suelo de madera. Por donde empezó él. Esteban siguió con la mirada el lugar que ella indicaba. La misma parte del salón donde Tomás había dado su primer paso frente a todos. El mismo sitio donde él se había quedado congelado. Se levantó sin decir nada. Y dio un solo paso. Uno. No hacia Camila, no hacia el pasado, hacia lo que aún no entendía. Y por primera vez, no necesitó saber qué venía después. El centro de movimiento estaba lleno de sonidos suaves. No eran voces, ni música. Eran pies arrastrándose sobre madera, bastones golpeando con cuidado, ruedas girando en silencio. Era el lenguaje corporal de quienes no tenían prisa, pero tenían urgencia. Esteban entró por segunda vez. No necesitaba invitación. Camila lo vio desde una esquina, agachada junto a un niño que intentaba girar sobre un pie sin doblar la rodilla. No lo corregía, solo lo acompañaba con la mirada. Cuando terminó el ejercicio se levantó y caminó hacia Esteban, sin preguntas. Él llevaba en las manos un abrigo que no era suyo. «Es de Tomás», dijo. «Lo olvidó ayer». Camila tomó el abrigo, lo dobló y lo dejó a un costado. ¿Y vino solo por eso? Esteban dudó, luego negó. «Vine porque vi algo que no puedo ignorar». Camila lo escuchó, sin apurarlo. «Vi a un niño caminar por primera vez sin pedirme permiso, y a una mujer que no lo detuvo». Ella cruzó los brazos. No necesitaba detenerlo. Él sabía a dónde quería ir, pero no sabía si podía. Eso nunca se sabe, hasta que se intenta. Esteban bajó la mirada. ¿Sabe cuántas veces le dije que no?, murmuró. «Dios, no corras, no saltes, no toques, no subas, no bajes, no cruces, no hables». Su voz se quebró en la última. «¿Y por qué lo hacía?», preguntó ella sin juicio. «Porque era más fácil decir no que esperar a ver qué pasaba». Camila asintió. No como quien aprueba, sino como quien comprende. «¿Y qué quiere ahora?». Esteban la miró, esta vez con los ojos desnudos. «Quiero dejar de ser el hombre que le pone límites a su hijo, para convertirme en el que lo sigue cuando él cruza los suyos». Un niño tropezó cerca de ellos. Cayó con las palmas hacia adelante. Camila no corrió a levantarlo. Esperó. El niño se incorporó solo. Se limpió las manos y siguió.
Esteban lo vio todo. Yo habría corrido, dijo. Lo sé, respondió ella. Pero si lo haces siempre, él nunca sabrá que puede levantarse. Esteban tragó saliva. No vine a pedir que ayudes a Tomás. Camila lo miró con atención. Vine a pedirte que me ayudes, a no detenerlo. No fue una súplica, fue una confesión, una rendición digna. Camila respiró hondo. Sus ojos se suavizaron. Entonces empieza hoy. Esteban asintió, con lentitud. ¿Qué hago? Míralo. No interrumpas. No expliques, no anticipes. Solo míralo. Camila giró y señaló el centro del salón. Tomás estaba allí. No lo había visto entrar. Estaba con otros niños. Uno con un audífono grande. Otro con una pierna ortopédica. Estaban todos en círculo, moviéndose con un ritmo que solo ellos entendían. Tomás guiaba con pasos torpes pero seguros. Nadie reía. Nadie corregía. Solo seguían. Esteban no dio un paso, no levantó la mano, no llamó por su nombre, solo lo miró. Y por primera vez, al ver a su hijo, no vio la fragilidad, vio liderazgo, no el que da órdenes, el que inspira a moverse, incluso sin tener un rumbo claro. El auditorio de la escuela estaba decorado con guirnaldas hechas a mano, sillas plegables mal alineadas y carteles con nombres escritos con témpera por niños que no sabían aún escribir en línea recta. Pero había belleza en todo eso. No una belleza de revista, una belleza viva, irregular, real. El Festival de Primavera era el evento menos esperado del año, excepto por quienes no suelen estar en el centro del escenario. Allí estaban ellos. Niños con muletas, con sillas de ruedas, con bastones, con palabras que se escapaban a mitad de frase. Y en medio de todos, Tomás, pantalón negro, camisa blanca, sin planchar, cabello peinado con gel por manos temblorosas. En los camerinos improvisados del fondo, los maestros repasaban nombres y turnos con nerviosismo. Pero él no tenía ni número ni orden, porque no había un número, no había música, no había rutina. Camila había hablado con la directora días antes. Le pidió que Tomás fuera el último. ¿Para cerrar? No, dijo ella. Para abrir algo. Cuando el presentador lo anunció, solo dijo, nuestro próximo participante no tiene canción, no tiene coreografía, solo tiene dirección. Y a veces, eso es suficiente. Tomás salió al escenario. Solo. Ni una mano lo empujó. Ni una voz lo guió. El salón estaba lleno, pero nadie respiraba fuerte. Esteban estaba en la segunda fila con las manos cruzadas, los labios apretados. No por tensión, por respeto. Tomás caminó hasta el centro. Sus pasos eran desparejos. Una pierna se levantaba más que la otra. Su espalda oscilaba con cada movimiento, pero no se detenía. Levantó una mano, no para saludar, sino para equilibrarse. Y dio un paso más. No había música, solo el eco de sus zapatos en la madera. Un murmullo comenzó. No en el público, en el aire, en la piel, en la memoria colectiva de todos los que sabían lo que era moverse con miedo. Y entonces, desde la tercera fila, una mujer se puso de pie. No aplaudió, no interrumpió, solo se levantó y dio un paso. Uno solo, y luego otro. A su lado, un hombre en silla de ruedas se impulsó hacia adelante. Después, un adolescente bajó la mirada, respiró hondo, y se levantó también. Uno a uno, sin que nadie los llamara, empezaron a ponerse de pie. No caminaban hacia Tomás. Caminaban con él, en los pasillos, entre las sillas. Pasos torpes, caderas que no giraban, pies que arrastraban sonido, y en medio de todo, un niño que no buscaba seguidores. Y sin embargo los tenía. Esteban se quedó sentado, no por miedo, sino porque entendía. Ese ya no era su momento. Ese momento le pertenecía a su hijo. Y a todos los que nunca tuvieron pista de baile. Camila estaba a un costado, de pie.
No lloraba, no sonreía, solo lo miraba, como se mira algo que se soñó durante mucho tiempo, y ahora existe. Tomás seguía moviéndose, no con gracia, sino con verdad, y eso bastaba para que el mundo se moviera con él. Tomás llegó al borde del escenario. No había recorrido mucha distancia, tal vez 5 metros, pero cada paso era un manifiesto, un desafío a las reglas invisibles, una coreografía improvisada de coraje. Se detuvo. Sus brazos colgaban a los costados. El pecho subía y bajaba con fuerza, no por esfuerzo físico, sino por emoción contenida. No levantó los brazos al final, no hizo una reverencia, solo se quedó quieto y miró hacia adelante. No buscaba aprobación, ni siquiera buscaba reconocimiento. Solo sostenía la mirada. A lo lejos, en la tercera fila, Camila inclinó levemente la cabeza, como un aplauso silencioso, como un sí sin palabras. En la segunda fila, Esteban seguía de pie ahora. No se había levantado con los demás, se había levantado después, cuando comprendió que su lugar ya no era marcar el ritmo, sino entenderlo. Tomás lo vio, lo reconoció, pero no caminó hacia él. No sonrió, no hizo ningún gesto. Solo abrió las manos, las extendió a los costados, con las palmas hacia afuera, vacías, limpias, abiertas. Y ese gesto fue más fuerte que cualquier frase, más claro que cualquier coreografía, porque en esas manos Tomás no estaba pidiendo nada, estaba ofreciendo algo, un espacio, una elección, una presencia. Y entonces, abajo del escenario, sin que nadie lo empujara, Esteban dio un paso, uno solo. No lo hizo rápido, no lo hizo elegante, lo hizo con el peso de los años encima, con el corazón latiendo fuerte y el orgullo cayéndosele a pedazos en los bolsillos. Subió al escenario por un costado, no miró al público, solo miró a su hijo, y se detuvo. A un paso detrás de él, ni al lado, ni al frente, detrás. Como quien dice, no vengo a corregirte, vengo a seguirte. Tomás no se giró, pero supo, porque lo sintió, porque lo conocía. Porque cuando alguien te sostiene toda la vida sabes perfectamente cuándo por fin te deja avanzar. El auditorio no aplaudió aún, no porque no quisieran, sino porque sabían que el momento todavía no había terminado. Y no terminó con una palabra, ni con una nota musical, ni con un abrazo. Terminó con un niño que bajó del escenario sin ayuda, y un padre que lo siguió a 2 pasos de distancia, sin prisa, sin miedo, sin guiarlo, solo caminando detrás. Y cuando cruzaron juntos el pasillo del auditorio, los que estaban de pie se hicieron a un lado, no para abrirle paso a Tomás, sino para seguirlo en su ritmo. Y por primera vez en su vida, Esteban no sintió que estaba perdiendo el control. Sintió que por fin había ganado algo que ni todo su dinero podía comprar, la posibilidad de caminar al paso de su hijo. No para protegerlo, no para empujarlo, sino para estar allí, cuando él decida mirar atrás. Y cuando eso ocurra, si ocurre, que no vea a un padre preocupado, sino a un hombre que aprendió a seguir. Si llegaste hasta aquí, escribe «Seguí su paso» en los comentarios. Y si aún no te suscribiste, este es tu pequeño recordatorio. Gracias por quedarte hasta el final.